Tercera parte. Capítulo 12. Pues entonces camina, muévete, termina con esto de una vez, se dijo a sí mismo. Pero permaneció sentado al borde del hoyo, en medio de la oscuridad, escuchando el ruido del agua que corría allá abajo. Sabía el efecto que le estaba produciendo el ruido del agua, sabía que ese monótono rumor embotaba sus oídos, induciéndolo poco a poco a dormirse. Sacudió la cabeza para mantenerse despierto y decidió enfrentarse con los murciélagos mientras tuviera fuerzas todavía para hacerlo, pero no podía moverse. El agua seguía corriendo estrepitosamente. Cuando despertó, estaba otra vez junto al borde del foso y uno de sus brazos colgaba en el vacío. Estaba tan atontado por el sueño que esta vez no se sobresaltó tanto ante el peligro de caer. Estaba demasiado cansado para que le importara. Era tan agradable estar allí tumbado descansando, con su brazo balanceándose en el aire. Ni siquiera le dolían las costillas, el sueño lo había privado de toda clase de sensaciones, estaba totalmente aturdido. Morirás aquí, pensó. Si no te pones pronto en movimiento, la oscuridad y el ruido te debilitarán y atontarán de tal forma que no atinarás a hacer nada. No puedo moverme. He andado mucho. Necesito descansar. Anduviste mucho más durante la guerra. Sí. Y gracias a eso estoy como estoy. Muy bien, muere si tienes ganas. No quiero morir. No tengo fuerzas, eso es todo. Maldita sea, ponte en movimiento, dijo en voz alta, y sus palabras se perdieron entre el ruido del agua. Hazlo pronto. Métete allí de una vez y muévete rápidamente por donde están los murciélagos y habrás pasado la peor parte. Tienes toda la razón del mundo, se dijo. Hizo una pausa y repitió la frase. Pero si llego a encontrarme después con algo peor, ya no tendré fuerzas para soportarlo, pensó. No. Esto es lo peor. No puede haber nada más después de esto. Así lo creo. Comenzó a arrastrarse en la oscuridad lentamente y a regañadientes. Se detuvo, hizo un esfuerzo e introdujo su cuerpo por la entrada de la cueva. Haz como si estuvieras tocando un budín de tapioca, se dijo a sí mismo esforzándose por sonreír con el chiste. Pero cuando estiró la mano, palpó el estiércol y tocó un caparazón en medio de la roña, retiró la mano violentamente. Respiraba el sulfuroso hedor de guano y podredumbre, las emanaciones debían ser tóxicas. Tendría que avanzar rápidamente en cuanto estuviera bien adentro de la cueva. Aquí tienes, bosta en el ojo, se dijo para sus adentros esforzándose por tomarlo a broma, retrocedió un poco y luego se metió en el estiércol gateando rápidamente. Comenzó a sentir mareos y náuseas por las emanaciones. Los excrementos le llegaban a la altura de las rodillas y sentía pequeñas cosas que golpeaban contra las piernas de sus pantalones al avanzar gateando. La brisa llevaba su misma dirección. No. Estaba equivocado otra vez. La brisa venía de enfrente. Era una corriente de aire distinta. La anterior debió haber soplado en otra dirección. Estaba equivocado también respecto a otra cosa. Recordó que no debía apresurarse por mucho que lo deseara. Podría haber grietas en el suelo. Debía probar cada vez con el pie antes de adelantar un paso, y cada vez que lo hacía esperaba no tocar más estiércol y excremento sino una superficie limpia. El ruido de la cueva había cambiado. Antes se oían chillidos y batir de alas, pero ahora lo único que oía era el ruido de sus piernas al chapalear en la espesa capa de guano y el lejano sonido de un curso de agua del otro lado de la entrada. Los murciélagos debían haberse ido. Debió quedarse dormido durante más tiempo de lo que suponía, hasta que se hizo de noche y los murciélagos salieron a cazar y comer. Avanzó afanosamente hacia el lugar por donde venía la brisa, asqueado por el olor, pero tranquilo al ver que ya no estaban allí. Una gota de guano cayó sobre su nariz. Se la quitó de un manotazo y sintió que se le ponía la piel de gallina al oír que la caverna retumbaba con el ruido de miles de aleteos. El ruido del agua debió haberlo ensordecido al quedarse durante tanto tiempo al borde del foso. Los murciélagos habían estado allí todo el tiempo, chillando y situándose en sus lugares, pero sus oídos habían estado demasiado embotados para poder oírlos y ahora aparecían por todos lados, volando por encima suyo, mientras él se cubría la cabeza con las manos y gritaba. Chocaban contra él, sus alas coriáceas le golpeaban la cara y sus chillidos estridentes retumbaban en sus oídos. Los espantó a manotazos, sacudiendo sus brazos en el aire, cubriéndose luego la cabeza y volviendo a sacudirlos otra vez. Chapaleó hacia adelante, desesperado por salir de allí, tropezó, resbaló hasta quedar de rodillas, sintiendo el frío excremento que le llegaba ahora hasta las caderas, empapándole los órganos genitales.
Los murciélagos pasaban y pasaban, una interminable bandada, revoloteando en un agitado vuelo. Se puso de pie algo tambaleante, con los brazos en alto, dando manotazos a ciegas. El aire estaba infestado de ellos. No podía respirar. Golpeaba, agazapado, cubriéndose. Venían hacia él desde la derecha, golpeándolo, rozándole el pelo. Se puso de espaldas a ellos, se agachó un poco más, sintió que se le ponía la piel de gallina y comenzó a gritar. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Se corrió hacia la izquierda, resbaló otra vez y cayó golpeándose la mejilla contra una pared. Su mente pareció vaciarse por el dolor del golpe y apenas tuvo fuerzas para enderezarse, se tambaleó, se tocó la mejilla hinchada mientras los murciélagos seguían volando, sobre su cabeza, pasando por encima suyo, obligándolo a pegarse contra la pared. Desesperado, aporreado y medio desmayado, sintió en su interior algo que crecía, luchaba por salir y finalmente lo lograba. Nada tenía que ver con su cuerpo, era el núcleo de algo que lo había mantenido caminando hasta allí, era un todo completo. Abandonó su lucha contra los murciélagos, se entregó a ellos, dejó que lo empujaran hacia adelante, avanzó tambaleándose detrás de ellos, con los brazos colgando a los costados del cuerpo, y en medio de esa maravillosa liberación del miedo y la desesperación, totalmente desesperanzado y pasivo, no habiéndose sentido antes tan indiferente por su suerte, comprendió finalmente lo que sucedía. No lo estaban atacando. Estaban volando para salir de allí. No pudo controlar su risa ni el temblor que le sacudió al experimentar esa sensación de alivio. Debía ser de noche afuera. Ellos lo habían percibido, el guía había dado la señal y se desprendieron al unísono del techo de la caverna dirigiéndose hacia la salida, mientras él estaba en medio de ellos, aterrado con la idea de que se abalanzaban para atacarlo. ¿Querías tener una soga para encontrar tu camino? Se dijo a sí mismo. Pues aquí la tienes, grandísimo idiota. Te pusiste a luchar contra ellos cuando lo único que hacían era indicarte la salida. Trepó por ásperas rocas junto a ellos, tanteando para encontrar sus deposiciones. Al poco rato sus chirridos y batir de alas se convirtieron en algo esperado y familiar, como si hubiera sido lógico que él y los murciélagos vivieran juntos, pero luego se alejaron y solo unos pocos rezagados pasaban sobre su cabeza hasta que al final quedó solo, y el único ruido que se oía era el que hacían sus manos y zapatos sobre las piedras. La suave y fresca brisa soplaba firmemente contra su cara, y al estirar el cuello para sentirla mejor, se puso a pensar que los murciélagos habían sido los que lo habían guiado hacia ella y comenzó a experimentar un extraño afecto hacia ellos, sintiendo ahora su ausencia, como si se hubiera roto el lazo que los unía. Respiraba feliz, limpiándose la nariz, la garganta, los pulmones, borrando todo rastro de guano de su boca. La sensación de la piedra áspera contra sus manos, fue por primera vez, algo realmente auténtico, totalmente genuino y su corazón, latió con fuerza cuando al trepar tocó polvo y se deleitó al palpar las piedrecillas y la arena. Todavía no estaba afuera. Estos eran sedimentos arrastrados por la lluvia a través de una grieta de la montaña, pero sentía que estaba cerca y comenzó a trepar regularmente, sin prisa, gozando con el tacto granuloso del sedimento que cubría la maravillosa pendiente por la que subía. Cuando se tendió en el suelo al llegar a la cumbre, olfateó el aire exterior saboreando el perfume de las hojas secas, del viento entre el pasto largo, del humo de las fogatas. Unos pocos metros más. Se estiró cuidadosamente hacia adelante pero su mano chocó contra una barrera de rocas. Tanteó con los dedos pero la barrera continuaba a su alrededor por los tres costados. Una olla. ¿De qué altura? Podía alzarse indefinidamente y él quedaría atrapado a 2 pasos de la salida. A pesar de que se sentía tranquilo y contento consigo mismo, no creía tener las fuerzas suficientes como para trepar muy alto. Pues entonces no pienses más en trepar, se dijo a sí mismo. No te preocupes por ello. Trepas o no trepas. No podrás hacer nada si la olla es muy profunda. Más vale que te olvides de ello. Muy bien, pensó, y se quedó sentado descansando sobre la tierra suave y confortable, acostumbrándose al cambio que se había producido en él. Nunca había tenido tanta conciencia de las cosas, nunca había estado tan compenetrado con ellas. Es cierto que antes, en los momentos en que estaba en acción, había tenido un poco la misma sensación. Realizaba todos los movimientos, suave y cuidadosamente, correr, girar y apuntar, un ligero apretón al gatillo, el retroceso que sacudía todo su cuerpo, su vida pendiente de su habilidad, absorbido en sí mismo, con la mente ida, solamente su cuerpo y ese instante, totalmente acorde con sus movimientos.
Durante la guerra, los nativos aliados lo llamaban el camino de Zen, el trayecto para llegar al momento puro y glacial, que se lograba solamente tras un arduo entrenamiento y una concentración y determinación para alcanzar la perfección. Una parte del movimiento cuando el movimiento mismo terminaba. Sus palabras no tenían una traducción exacta al idioma inglés, y decían que aun si existieran, el momento no podía explicarse. La emoción era eterna, no podía describirse en términos de tiempo, podía compararse al orgasmo, pero no era tan definido, pues no tenía ningún centro físico y, corpóreamente, estaba en todas partes. Pero esto, lo que ahora sentía, era diferente. No implicaba movimiento y la emoción no estaba aislada en un segundo eterno. Era cada segundo. Sentado allí en el polvo blando, con la espalda apoyada contra la roca, pasó revista a numerosas palabras en su mente y se decidió finalmente por bien. Nunca se había sentido tan bien. Pensó si no se habría vuelto loco. Las emanaciones debían haberlo afectado más de lo que suponía y esto era un simple mareo. O quizás al haberse dado por muerto, estaba asombrosamente contento de estar vivo. Al haber pasado por ese infierno, posiblemente tenía que encontrar que el resto era todo placer. Pero no podrás gozar mucho más con ello si dejas que te encuentren aquí, se dijo a sí mismo, parado en medio de la oscuridad, verificando que no hubiera nada sobre su cabeza para no golpearse contra un saliente de piedra. Sin embargo, se golpeó la cabeza a pesar de sus precauciones, se agachó y se dio cuenta que lo que lo había golpeado había sido la punta de una rama. Había un arbusto allí arriba y cuando estiró las manos, palpó el borde de la olla a la altura de la cintura. Afuera. Había estado afuera durante todo ese tiempo, engañado por las nubes que cubrían el cielo nocturno, haciéndole creer que todavía estaba bajo tierra. Se alzó cuidando de no lastimar sus costillas y se paró bajo el arbusto, inspirando profundamente, saboreando la frescura del aire, olfateando la corteza leñosa del arbusto. Más abajo de donde él estaba, bastante más lejos, se veía una pequeña fogata entre los árboles. El fuego le parecía brillante, magnífico y lleno de vida después de la oscuridad total de las cavernas. Se puso rígido. Alguien había hablado en voz baja junto al fuego. Oyó que alguien más se movía por las rocas allí cerca, escuchó claramente el ruido de algo que raspaba y vio que era una cerilla que acababan de encender. La llama desapareció y vio el pálido reflejo de un cigarrillo encendido. De modo que estaban esperándolo. Teasle había adivinado su intención al meterse entre las grietas y cavernas, y había distribuido sus hombres alrededor de la colina por si llegaba a encontrar una salida. Bueno, no podían ver muy bien en esa oscuridad, en cambio él se movía fácilmente en ella por haber estado durante tanto tiempo en las tinieblas. En cuanto descansara un poco, se escurriría entre ellos. Ahora le resultaría muy fácil. Todos pensarían que todavía estaba en las galerías de la mina y ella estaría a muchos kilómetros de distancia. Mejor que nadie se le cruzara por delante. Mejor que no, Dios mío. Era capaz de cualquier cosa. Después de lo que había pasado era capaz de hacerle cualquier cosa a cualquiera para poder sobrevivir.